Perfecto. Ahora sí grabamos y damos la bienvenida a todos, como lo habíamos mencionado anteriormente, y vamos a comenzar orando para que este nuevo tema del repaso a la enseñanza inicial sea de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que vimos casi en la primera carpeta. Lo vimos de manera muy extensa y pues prácticamente con unas diapositivas vamos a repasar todo esto, a poder pedirle a Dios que nos refresque cómo nosotros debemos de orar, por qué debemos de orar, cuántas veces debemos de orar y los motivos que nos deben de orillar a pedirle a nuestro Dios siempre esa dirección, a pedirle siempre a nuestro Dios esos elementos que necesitamos día a día para poder siempre ser fuertes, para poder siempre entregarle pues una oración fresca y pues siempre nunca desviándonos del tema, siempre siendo objetivos y siempre siendo claros con nuestro Dios, porque pues conocemos que él es un Dios vivo, Él es un Dios que está en todo tiempo con nosotros y nos ayuda con nuestras situaciones complicadas en todos nuestros días, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar orando y presentando este tiempo y nuestras vidas delante de Dios y vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar de pie, Señor, nos permites estar sentados, Señor, como estemos, Señor, el día de hoy. Estamos agradecidos por tu amor, agradecidos por tu bondad, agradecidos por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, queremos que tú nos sigas enseñando este repaso, Señor, a la enseñanza inicial, sabiendo que estos puntos ya los hemos visto en muchos aspectos de este discipulado, en estas cuatro carpetas que ya nos has dado la oportunidad de haber cursado, Señor, pero no quiere decir que porque no estemos, Señor, o no hayamos estado en alguna carpeta, no nos vas a dejar de enseñar, Señor, sino al contrario, vamos a volver a comenzar con una carpeta, Señor, y en este caso tenemos esta quinta carpeta de repaso a la enseñanza inicial, en la cual nos has enseñado puntos muy importantes, Señor, que necesitamos saber en todo tiempo, que tú te preocupas por ellos, Señor, que tú en todo tiempo nos enseñas, Señor, lo importante de saber que somos hijos tuyos, Señor. Y el punto número uno que habíamos estudiado, Señor, que era la parte de lo que tenemos que tener claro siempre, que es la salvación en nuestras vidas. Y es un precioso deleite saber que a ti no se te escapa nada, Señor. En esta hora queremos que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos lleves a más, Señor, en este tema y que el tema 3.0, Señor, nos lleve siempre a conocer el por qué es importante la oración, Señor. Te damos gracias, te entregamos este tiempo, te entrego también a los que están conectados, sabiendo que tú honras a los que te honran y sabiendo que es un día complicado, Señor, domingo, Señor, que podemos acudir a la iglesia, tenemos un corazón firme y fiel contigo, Señor, de que no importa la hora, no importa el día, estaremos buscando siempre de ti. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, como les estaba adelantando en nuestra oración, vamos a hablar del tema 3.0 que tiene como título la oración. En este caso, la oración es un punto pues muy hablado en el ambiente cristiano, muy tocado por casi todos los que pues, podemos compartir la misma fe, o incluso los que creemos en Dios y no somos a lo mejor de la misma corriente de pensamiento. Hay algunas religiones que también creen en Dios y también le oran a Dios, pero pues prácticamente no siguen sus mandamientos, que pues, tienen algunas costumbres un poquito raras, pero lo importante es que la oración siempre quede marcada en nuestra vida como algo correcto que estamos haciendo delante de Dios. En este caso, debemos de recordar que en el tema pasado enfatizamos que para un hijo de Dios es muy importante mantener una comunión con el Padre. Orar es solo una cosa, hablar con Dios con la certeza de que Él nos escucha. Y esto es tan importante que es inconcebible que un hijo no se hable o no se comunique con su padre. En este caso, pues de forma natural, podemos ver que pues un padre necesita estar en constante comunicación con su hijo para saber primero que todo si está bien, si tiene alguna necesidad,
si en este caso el hijo necesita algo de la escuela, si necesita, a lo mejor si se siente mal de salud para poderlo llevar al doctor. Un padre natural eso es lo que hace. Y si el día de hoy, pues a lo mejor tenemos falta de nuestro padre terrenal, de nuestro padre biológico, podemos saber que Dios ocupa la posición de padre y pues obviamente sabemos que nuestro Dios al ser es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, Dios está 24/7 al cuidado de nosotros y sobre todo está al pendiente de que nosotros hablemos con Él. Entonces por eso es que vemos en la diapositiva que es inconcebible que un hijo no se hable o no se comunique con su padre. Si el día de hoy conocemos y repasamos que somos hijos de Dios en el tema 2, nosotros debemos de tener en nuestro corazón que la comunión y la comunicación con el Padre, pues debe ser fundamental, porque si no, pues una comunicación y una comunión no va a existir. Nuestro primer ejemplo de oración siempre va a ser nuestro Señor Jesús, que a pesar de ser Dios hecho hombre, tenía una gran necesidad de orar, de comunicarse con su Padre, ya que era el medio en el cual se podía manifestar el poder de Dios, además de también tener la fortaleza para poder cumplir con la misión para la cual descendió a la tierra, que en este caso es morir por nosotros. Incluso vemos en una oración que dice, Padre, pues, si tú permitieras que pasara de mí esta copa, pues estaría bien, ¿no? Pero en este caso, pues después ora pidiendo fortaleza sabiendo que no iba a ser posible. ¿Por qué? Porque la redención tenía que ser por un hombre. Entró por un hombre la desobediencia, el pecado, en este caso fue por Adán, y tenía que redimirse con un hombre también, que en este caso era nuestro Señor Jesús. Entonces la oración, además de ver el poder de Dios manifestado en la tierra, también tenía que tener esa fortaleza para poder resistir pues todo el pecado del mundo. En este caso, pues vemos que para eso fue hecho carne nuestro Señor Jesús y pues que nosotros tenemos que agradecerle en todo tiempo y cada vez que tenemos comunión con el Padre, tenemos que tener también comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es que al inicio de esta oración siempre citamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ese Dios tripartito que conocemos que Él está en todo tiempo con nosotros, que cuando nos sentimos cansados, nos sentimos preocupados, ahí está el Consolador, que es el Espíritu Santo, cuando tenemos alguna necesidad de salvación, en este caso de reconocer que somos salvos por Él, pues reconocemos que es el Hijo, Jesús. Y cuando tenemos alguna necesidad en particular, pues conocemos que el Padre es el proveedor, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier punto, siempre tenemos que citar a las tres personas de Dios, en este caso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, podemos citar Lucas 6 del 12 al 13, vemos que también nuestro Señor Jesús en aquellos días decía, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esto quiere decir, este texto nos va a enseñar muchos principios o fundamentos del por qué orar era tan importante para el Señor Jesús. Es importante que nos quedemos con Lucas 6:12. ¿Por qué? Porque dice que Él pasó la noche orando a Dios. A veces nosotros nos cuesta un poquito de trabajo estar orando al grado de que pues a veces nos gana el sueño cuando es de noche, ¿no? Pero lo que vemos es que nuestro Señor Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Y ya cuando era de día, pues sabemos que era Dios hecho hombre. Podía tener cansancio. Incluso pues vemos en un pasaje de la Biblia que cuando Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo, porque yo me imagino que se la pasaba de noche orando y de día predicando. Entonces, pues prácticamente en su cuerpo no había descanso y tenía que aprovechar todos los momentos correctos para poder estar orando. Y pues vemos ahí fue cuando despertaron a nuestro Señor Jesús en la tempestad. Me imagino que Jesús tenía el sueño pesado, ¿no? Porque pues a pesar de tener pues el movimiento fuerte de las olas de aquel mar donde estaban en esa barca, pues vemos que estaba dormido, completamente dormido, porque pues eran unas jornadas fuertes, ¿no? Entonces, él de noche oraba y de día actuaba el poder de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en ese ritmo, pues muchos de nosotros quebraríamos a los 3 días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una jornada fuerte
pero aún así no debemos de decir, ah, pues ya porque es una jornada fuerte no voy a orar. Pues buscar orar lo más posible y estar en comunión con Dios, pero estos principios y estos fundamentos del por qué orar era tan importante para Jesús nos deben de marcar un panorama y sobre todo una meta grande. ¿Por qué? Porque pues al ser hijos de Dios debemos de buscar la perfección que en este caso Dios es, ¿no? Entonces, estos puntos en los cuales vemos que la oración era fundamental para nuestro Señor Jesús, el punto número uno es que la oración formaba parte de las actividades diarias del Señor Jesús. También dedicaba un buen y largo tiempo en la comunicación con su padre. También no tomaba ninguna determinación sin antes consultarlo con Dios, como por ejemplo escoger a sus discípulos, lo que vemos en Lucas 6 del 12 al 13, como lo estábamos leyendo. Necesitaba orar y confirmar, y en este caso la decisión de Jesús era correcta. ¿Por qué? Porque pues yo creo que le consultaba, le decía, ¿cómo ves a Pedro? ¿Cómo ves a Juan? ¿Cómo ves a Jacobo? ¿Cómo ves a los Santiagos? ¿Cómo ves a cada uno de ellos? ¿No? ¿Cómo ves incluso a Judas, que a pesar de haber sido el que lo traicionó desde el principio, Jesús ya sabía que lo iba a traicionar, pero era necesario que todos los elementos que él tenía, esas peculiaridades que tenía, pues también enseñaran a los apóstoles, ¿no? En este caso primero fueron discípulos y después fueron apóstoles. Entonces, era necesario consultarlo con Dios y no tomaba una decisión sin antes consultarlo con nuestro Dios, ¿no? Entonces, los evangelios siempre registran que el Señor Jesús iniciaba su día con oración y también concluía su día con oración. Entonces, era absolutamente necesario comunicarse con el Padre, porque si él iba a hacer algo, tenía que tener el respaldo del padre. Entonces, no podía dejar de hablar o no podía dejar de decirle qué iba a hacer en el día. ¿Por qué? Porque era la voluntad del padre lo que tenía que hacer en todo el día. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que aprender a hacer como el Señor Jesús. De mañana decir, Señor, yo quiero hacer lo que tu voluntad va a hacer en mi vida y también quiero que cuando sea de noche se haya cumplido tu voluntad en todo tiempo en mi vida y que pues en todo tiempo, pues si tenemos dolencias, si tenemos preocupaciones, si tenemos muchas cosas que nos pueden llegar a afligir y que como lo hemos leído muchas veces, tener en nuestro corazón esa disposición de orar, esa disposición de pedirle a Dios con tanto ruego, con desesperación, si llega a ser un tema que ya está preocupando y afectando a nuestras vidas y a nuestra salud, pues saber que Dios no es un Dios que no escucha, sino es un Dios que está preocupado por nosotros, que somos sus hijos, y que como hijos también podemos acercarnos, llorar y sobre todo recibir ese consuelo y esa dirección del Padre, ¿no? ¿Cómo vamos a escuchar la respuesta de nuestra oración? Nosotros vamos a poder tener la respuesta siempre en la palabra de Dios. Por eso es fundamental que la oración venga acompañada con la lectura de la palabra. Entonces, pues también en Marcos 6, 45 y 46 dice la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos subir en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Entonces vemos en cada episodio que que Jesús estaba orando al Padre. Jesús mismo estaba orando, 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 orando. Después de hacer sus actividades, él oraba. Después de hacer cada cosa, él oraba. Incluso yo me imagino que orando por los alimentos, él oraba. Él le pedía a Dios por todo. Entonces, es la misma forma que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Al igual que Jesús, pues Jesús también es hijo de Dios y Jesús estaba en todo tiempo orando, orando, orando. Entonces, nuestra misión, nuestra meta es también estar orando y orando y orando. No con vanas repeticiones, ¿por qué? Porque eso lo hace el mundo. Pero nosotros tenemos que orar en todo tiempo con entendimiento y el entendimiento nos va a permitir pues orar pues con una cordura y con una
constancia y sobre todo con las necesidades reales que hay en nuestro corazón. No nada más tenemos que decir, ah, Señor, sálvame y ya, no, sino al contrario, saber que hay necesidades específicas que cada uno de nosotros tenemos. Yo no voy a tener la misma necesidad que tiene Charlie, o que tiene la hermana Moni, o que tiene el hermano Miguel, o que tiene el hermano Jesús, o que tiene cada uno de los que están conectados en este día. Entonces, cada uno tiene sus diferentes formas, sus diferentes necesidades y pues una de las recomendaciones en la Biblia para la oración es, por ejemplo, como les decía, no usar vanas repeticiones, porque orar es sostener una conversación fluida y natural con nuestro Padre Celestial. Diferentes religiones a nivel mundial enseñan una serie de oraciones preelaboradas, las cuales deben ser repetidas una y otra vez para alcanzar, pues, salvación, para alcanzar, pues, según esto, el perdón, cuando, pues, si están preelaboradas, no permiten tener nuestra conciencia firme o nuestra conciencia levantada delante de Dios para saber qué estamos viviendo. Si en este caso es un pecador, pues sí es confesar el pecado real, ¿no? O sea, no nada más decir, perdona mis iniquidades, perdona todos y cada uno de mis pecados. No, tenemos que también ser específicos con nuestro Dios, que tal vez sí mentí, que tal vez sí incluso, pues tuve codicia en mi corazón con alguna parte monetaria. Sí necesitamos saber que a lo mejor incluso traicionamos a alguno de nuestros familiares, que sí a lo mejor no ayudamos cuando a lo mejor sí teníamos la capacidad de ayudar. Todas estas cosas necesitan ser confesadas al Padre y no usando vanas repeticiones nos va a dar un perdón efectivo. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor ya de lo que nos arrepentimos hace 10 años no podremos nosotros volver a pedir perdón si es que no lo hemos vuelto a cometer. En este caso, pues la oración nos va a permitir que esto pues quede sellado y que el perdón de esas cosas que ya le hemos pedido, pues ya no vuelvan a nuestra conciencia, ya no vuelvan a nuestro corazón y pues esa salvación y ese perdón pues se accedan de una forma efectiva y pues que tengamos la oportunidad de saber que lo que estamos pidiendo pues es algo vivo, es algo real, es algo que en nuestro corazón pues ya está sellado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya le pedimos perdón, ya no podríamos volver a pedir perdón por algo a menos que lo estuviéramos volviendo a hacer. Entonces, por lo tanto, pues no usando vanas repeticiones es una recomendación efectiva para saber que pues nuestro Dios está actuando en nuestras vidas. En este caso, vemos Mateo 6:7, donde dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y esto es también fundamental que lo entendamos porque por nuestra palabrería no podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque no nada más diciendo y repitiendo tenemos que saber que estamos orando, sino al contrario. La oración nos permite fluir de forma constante y saber que, pues, lo que nuestras palabras están siendo levantadas como oración delante de Dios, pues van a ser únicas, van a ser especiales, van a ser escuchadas por Dios porque están saliendo de nuestro corazón y no están saliendo de una serie de oraciones preelaboradas. Entonces, continuando con otra recomendación en la Biblia para la oración, debe ser algo genuino y real, no para ser visto por otros. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vemos incluso en las series que hablan de nuestro Señor Jesús, que en este caso representada esta cita bíblica, que es en este caso Mateo 6:5, vemos que pues obviamente había gente que era pues estudiosa de la palabra que para ser visto oraba en una parte en específico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en este caso, pues la gente, pues al ver que era estudiosa de Dios, al ver que buscaban a Dios, al ver que pues eran esos famosos fariseos, pues tenían como ese rango de decir, ah, pues mira, ellos están orando todo el tiempo, ellos hasta están orando por nosotros. Vemos que era algo que no era genuino ni era real. ¿Por qué? Porque solamente ellos utilizaban la oración para poder ser reconocidos como ministros de Dios. Ellos no nada más oraban para poder comunicarse con el Padre. Ellos ya buscaban una recompensa, ¿no? Una admiración,
un reconocimiento por estar orando en público. Entonces, Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Qué feo que les haya dicho así, ¿no? Porque dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque ya tienen el reconocimiento. Pero qué feo es que aquí Jesús evidencie que el orar para ser vistos no trae la recompensa del Padre. ¿Por qué? Porque dice, pues ellos ya tienen su recompensa, pero ellos no tienen la recompensa de ser verdaderamente escuchados por Dios, porque la intención de su corazón es que, pues, el estar orando en las sinagogas o en las calles, pues sea ser solamente vistos y dicho, ay, pues este hombre ora bastante, ¿no? Pero no tenía la recompensa y la admiración de Dios por orar pues en este caso, eh, pues en privado, ¿no? Sabiendo que las necesidades pues son personales. Yo no me imagino en este caso a los fariseos que estaban orando en las sinagogas y en las esquinas de las calles, no me imagino que ellos estaban orando por los pecados que ellos cometían en privado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en este caso pues no iban a tener la admiración de la gente, sino al contrario iban a decir, ah, pues qué feo, ¿no? Porque se está exhibiendo. En este caso, nuestra oración debe ser de la misma forma, no que nada más oremos en la iglesia para ser vistos o para que nada más nos tomen una foto los de medios y ya salgamos en la portada de la iglesia, ¿no? De la página de la iglesia, diciendo, ah, mira, salí bien padre, salí orando, salí cerrando nuestros ojos, cuando nuestra oración ni siquiera estaba nada, ¿no? Al contrario, nada más a lo mejor estábamos cantando un canto que ni siquiera le entendemos o ni siquiera prestamos la atención correcta de lo que estamos pidiéndole, ¿no? En este caso, pues eso es a lo que nosotros debemos de huir, debemos de evitar. ¿Por qué? Porque pues como lo dice nuestro Señor Jesús en Mateo, o sea, ellos ya tienen su recompensa, pero ¿a qué le están tirando? Prácticamente nuestro Señor Jesús está preguntando. ¿Por qué? Porque dice, pues ya, ¿no? Ya tienen su recompensa. ¿Qué más falta? Ahora vamos a tener una recomendación más del por qué necesitamos ser diferentes a estos dos puntos. En este caso, el 100% de la eficacia de la oración va a depender de la privacidad. Lo que hagamos en privado, Dios lo recompensará en público. Y lo que pidamos en privado también se nos dará en público. Por eso es que también dice que cuando nosotros le demos a alguien que nos esté pidiendo, que veamos que tiene alguna necesidad, pues vamos a ver que dice que Dios lo va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque si sabemos que dice que si le damos a alguien es como si nosotros le hubiéramos dado a nuestro Señor Jesús. Si viste al necesitado y le diste, pues ten conciencia de que me lo diste a mí y que yo lo vi y que yo te recompensaré. Entonces, en este caso, lo que nosotros hagamos en privado, si nosotros oramos en privado por nuestras necesidades personales, vamos a poder tener como recompensa que Él, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios y el Espíritu Santo, se acuerden de nosotros en público. Ahora no quiere decir, ah, mira, pues yo voy a estar orando en privado para que toda la gente vea que yo oro en privado. Dios conoce las intenciones y si nosotros lo hacemos así, pues Dios nos va a dar conforme a nuestras intenciones. Y para eso, pues nosotros necesitamos tener buenas intenciones, tener los pies en la tierra y saber que estas recomendaciones, pues son de gente, de hombres y mujeres que están entendiendo correctamente la forma de orar, no que se están volviendo con estas enseñanzas de una forma amañada de que pues, sí, no tengo que orar en público, pero tengo que orar en privado para que Dios ya me dé la recompensa. Dios conoce nuestras intenciones y si lo hacemos de corazón, Dios nos va a dar la recompensa. Por eso es que siempre poner el corazón y lo que estamos haciendo con cariño y con amor, con devoción, con todo lo mejor para nuestro Dios, nos va a dar una recompensa que pues obviamente toda la gente va a ver, no para ser reconocidos, sino para saber que Dios está ahí, que Dios responde, que Dios en todo tiempo nos escucha y que necesitamos siempre tener en nuestro corazón cada cosa que le pedimos a Él. Y esto se respalda con Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes tienen alguna necesidad o incluso algún deseo sencillo en su corazón que pues solamente lo han orado con Dios y pues más adelante ustedes han recibido esa parte. Yo como un pequeño, pues no testimonio, sino como una pequeña vivencia, yo les puedo decir que solamente, bueno, han sido varias veces, pero pues una de las más representativas en mi vida es que pues yo estaba pidiendo, pues hacía demasiado, eh, como demasiado antojo de una cosa. Yo decía, ay Señor, pues ahorita que tenga oportunidad, todavía yo está en oración. No quiere decir que Dios cumpla un capricho, pero sí Dios se acuerda, ¿no? De lo que estamos pidiendo. Nadie sabía que yo quería un chocolate, ¿no? Pues, obviamente mucha gente sabe que a mí me gustan los chocolates, pero no era tiempo de comer chocolate, ¿no? No era tiempo ni siquiera de estar cerca de una chocolatería o algo así para decir, ah, pues se me antojó. Pero yo decía, ay, señor, pues qué ganas de un chocolate, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta me sentía como sin fuerzas, y pues muchas veces el chocolate nos dicen que nos da energía, ¿no? Y entonces, pues yo no lo dije a nadie, ¿no? Nadie sabía que yo quería un chocolate, y pues llegando a la iglesia alguien me regaló un chocolate. Entonces yo decía, Señor, pues es que estas oraciones que uno hace, pues sí las recompensas en público, pero no porque yo te haya pedido, ay Señor, ya quiero que llegando a la iglesia alguien me dé un chocolate, ¿no? O sea, no se trata de eso, no se trata de que nuestra oración se vuelva mañosa, sino al contrario, los deseos de nuestro corazón, nuestro Señor Jesús las conoce, nuestro Dios las conoce. Entonces, si nosotros alguna vez hemos sentido eso, pues debemos de mantener ese mismo camino de esa oración, de que si sabemos que por estas cosas Dios nos escucha, ahora imagínense por las verdaderas cosas que tienen peso y que en nuestro corazón están siendo afectadas y que en nuestro corazón están necesitando una intervención de parte de nuestro Dios. Por eso es que siempre de forma secreta, tenemos que orar para que Dios se acuerde de nosotros en público. Esto con un corazón entendido y dispuesto que también Dios es un Dios soberano y que a lo mejor oraciones no va a hacer caso porque necesita trabajar primero en nuestras vidas para que esta oración tenga ahora sí un sentido. Entonces, ya para ir terminando, que me quedan 5 minutos, nos vamos nada más con los tipos de oración. Existen varios tipos de oración de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra actualidad, de acuerdo a lo que estamos haciendo en particular, y uno de ellos es la oración de adoración. En este caso es la oración donde exaltamos el nombre de nuestro gran y soberano Dios, donde le decimos lo hermoso que Él es, lo grande, lo poderoso, lo que significa Él en nuestras vidas. En este caso, pues muchas de las veces es cuando nosotros estamos en un tiempo de alabanza y adoración, donde nosotros le decimos gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, porque eres bueno, ¿no? Entonces hay un canto que se llama pues, No hay nadie como tú, y vienen muchos de de estos puntos que están en la diapositiva, donde dice que lo hermoso que Él es, lo grande, lo poderoso, lo grande, lo majestuoso, todo lo que significa en nuestras vidas. Entonces, este es el primer punto, el primer tipo de oración en la cual nosotros podríamos practicarlo. El segundo sería la oración de alabanza, donde nosotros resaltamos cosas grandes y hermosas que ha hecho Dios y le damos gracias por ello. Gracias por habernos salvado, por habernos salvado incluso del pecado, de la muerte, de muchas cosas. Esa es una oración de alabanza. Esto regularmente pues pasa en un tiempo de alabanza y adoración. La oración general, donde la oración es donde hablamos con Dios de todos los aspectos de nuestra vida, donde le contamos a Dios acerca de nosotros y pedimos sobre nuestras necesidades, pedimos dirección divina en nuestro caminar diario y también pedimos perdón si es necesario pedirlo. Esta oración general nos va a ayudar en todo tiempo cuando necesitamos, cuando tenemos aspectos de nuestra vida que necesitan la intervención de Dios. Ahí es la oración general en la cual eh, tiene que pasar por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque pues cada uno tiene necesidades, cada uno tiene situaciones particulares que necesitan la intervención de Dios.
Incluso, pues todos pecamos, dice, no hay ni uno justo, pues cada uno de nosotros tenemos que tener una oración general donde pedimos perdón si es necesario pedirlo. Y existe la oración de intercesión. Cuando nuestras oraciones son a favor de otras personas, en la Biblia Dios nos aconseja orar unos por otros y a esto se le llama intercesión. Muchas veces Dios nos va a poner a orar por algunas necesidades de unas personas que incluso esas mismas necesidades nosotros las estamos padeciendo. A lo mejor Dios nos va a poner, si a mí me duele la cabeza, a orar por alguien que tiene un tumor en la cabeza, ¿no? Pues imagínense. A veces la labor de intercesión va a ser complicada porque a veces la palabra de Dios y el poder de Dios va a actuar en la persona a la que estamos orando, aun cuando en nuestras vidas no esté actuando Dios. Esto Dios nos forma y nos enseña que Dios es un Dios soberano y que a veces Dios actúa en una forma con algunas personas y a lo mejor en nuestras vidas no actúa. Pero esto no debe decir, pues ¿por qué? A él sí, a mí no, Señor, y yo que te estoy sirviendo, yo que estoy orando por él, tú no actúas en mi vida. No, Dios conoce también el corazón y pues, la oración no debe de tener alguna intención escondida en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues Dios no va a respaldar esa parte. Al contrario, necesitamos saber que en todo tiempo Él está con nosotros y esa oración de intercesión nos va a permitir conocer el verdadero sentir de cada uno, ¿no? Entonces, para ir cerrando, que me queda 1 minuto con 50, pueden haber algunos aspectos que puedan estorbar nuestras oraciones, las cuales debemos de evitar. Como dice Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que debemos de evitar, presentar una ofrenda, una oración, si tenemos alguna diferencia con alguien. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este caso, nuestro actuar, si nosotros, si en este caso ustedes son casados, pues obviamente tener la oportunidad de honrar a sus esposos y a sus esposas y también la relación entre nosotros no debe de tener estorbo, tampoco debe tener alguna diferencia. Y pues también Mateo 6:7, no usando vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería sean oídos. En este caso, pues conocemos que en nuestras vidas debe de haber una constante revisión de que no existe estorbo de oración a nuestra vida. Pero bueno, se me va a acabar la reunión, así que les pido que por favor agradezcan en sus casas y que en todo tiempo la oración se perfeccione en nuestras vidas, sabiendo que lo que hacemos en privado, Dios lo va a recompensar en público. Siempre con un corazón dispuesto, siempre con un corazón entero y sabiendo que Él nos escucha en todo momento. No importando que oremos, Dios está ahí